Bienvenidos a esta serie Principios Esenciales de la Vida Cristiana. Hoy vamos a estar viendo el capítulo Mi peor enemigo soy yo. Muchas veces en el pleno disfrute del primer amor, es decir, en esa primera experiencia de llegar a Cristo, de ser convertido en una nueva creación, nos encontramos con un monstruo maligno llamado la vieja naturaleza. Y es verdad, el creyente tiene una doble naturaleza, la pecaminosa y la transformada. Y es decepcionante, pero a la vez necesario de saber, que a pesar de la verdadera transformación del Hijo de Dios y de su fe en Jesús, el mal todavía está presente en su corazón. Romanos 7 describe perfectamente nuestra experiencia en el descubrimiento del mal que habita dentro de nosotros. El gran apóstol Pablo dijo en Romanos 7, 21 al 23, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El creyente conoce así que una de sus dos naturalezas es contaminada, y que esa vieja naturaleza es la fuente de los malos pensamientos, sentimientos, pasiones y acciones que la nueva naturaleza odia. Por eso Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Es una lección difícil de aceptar, pero es una lección necesaria de aceptar para obtener la victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Veamos 8 cosas que nos enseñan a lidiar con la naturaleza de pecado. Bienvenidos al podcast de Hasta las Raíces. Lo primero que vemos es que nuestro viejo hombre fue crucificado. Romanos 6:6 dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Cristo alcanzó una completa liberación y juzgó el pecado cuando murió en la cruz. El poder para vencer el pecado que está en nosotros se encuentra en creer estas verdades acerca de la muerte del viejo hombre y de la existencia de un nuevo hombre ante Dios. Lo segundo que vemos es que tenemos una nueva posición. Como creyentes por fe en Jesucristo, estamos asociados con una nueva posición ante Dios, ante el Padre. Él ve al creyente, como lo dice en Efesios 1:6, acepto en el amado. Y como lo dice Colosenses 2:10, completo en Él. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Saber que ya Dios no nos ve en nuestra vieja naturaleza nos ayuda a entender que no debemos seguir ocupándonos de ella, sino que es necesario vivir en libertad. Lo tercero que vemos es que estamos muertos al pecado. Por eso dice en Romanos 6:11, también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque nuestra vieja naturaleza todavía está presente en nosotros, debemos negarnos a escucharla, debemos negarnos a obedecerla cuando se manifiesta. Nuestra vieja naturaleza no tiene que tomar dominio de nosotros, no debe reinar ni gobernar en nosotros. Por eso lo cuarto que vemos es que tenemos que recordar a quién le pertenecemos. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si hemos sido comprados a precio de sangre por nuestros pecados, necesitamos recordar que el Señor tiene los derechos sobre nosotros y que nosotros tenemos que servirle. Por eso Pablo en sus cartas escribía, Pablo, siervo, doulos, esclavo de Cristo. Porque al hacerlo, al ser esclavos de Cristo, al servirle abnegadamente, la naturaleza pecaminosa pierde su fuerza. Lo quinto que tenemos que hacer es vivir en el poder del Espíritu Santo. El poder para mantener la vieja naturaleza en el lugar de la muerte se encuentra en el Espíritu Santo. Romanos 8:13 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Somos incapaces de dominar la vieja naturaleza dentro de nosotros con nuestras propias fuerzas. Es imposible. Pero si permitimos que el Espíritu Santo tenga el control, Él mantendrá la vieja naturaleza sujeta y nos dará la victoria para que ya no vivamos conforme a la carne, sino según los deseos de la nueva naturaleza. Lo sexto que tenemos que hacer es analizarnos a nosotros mismos. Cuando escuchamos a la carne y pecamos, la comunión con Dios se interrumpe, se corta. Y la única forma de restauración
es examinarse a sí mismo. Por eso dice en 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El rey David en el Salmo 51 confiesa su pecado y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David se humilló y tomó partido con el Señor contra sí mismo y contra lo que a Dios le desagradaba de él. Cuando hacemos eso, tenemos la promesa de que Él nos perdonará, nos restaurará. Lo séptimo que tenemos que hacer es mantener una conciencia limpia. El apóstol Pablo dijo en Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Cuando un creyente abandona su buena conciencia, naufraga en su fe y arruina su testimonio para con el mundo. Por eso es necesario tener una conciencia sin acusación. Y si hay alguna acusación, es necesario confesarla delante de Dios y tomar cartas en el asunto. Por eso dice la palabra de Dios que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Por eso es necesario tener una conciencia sin acusación, que sea consciente de que se está viviendo para Dios y su palabra. Y lo último que vemos, lo octavo, es no alimentar la vieja naturaleza. No debemos alimentar la vieja naturaleza, sino mantenerla desnutrida. En Romanos 13:14 se dice, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Necesitamos alimentar nuestro nuevo hombre con la palabra y la obediencia por fe. Al hacerlo, la vieja naturaleza morirá lentamente de hambre. La verdadera vida cristiana solo puede ser vivida y disfrutada cuando el cristiano se da cuenta que el viejo hombre ha sido crucificado con Cristo y que su naturaleza pecaminosa ha sido condenada por Dios en la cruz. Cuando el creyente se considera muerto al pecado, se entrega a Dios y camina en el poder del Espíritu Santo que mora en él. Y si tú me escuchas y eres consciente de que no tienes una relación con Dios a través de Jesucristo, este es el día en que Él puede transformarte y darte una nueva naturaleza que perdurará por la eternidad. Ponte del lado de Dios contra ti mismo, contra tu pecado, contra lo que a Dios le desagrada de ti, y acepta por fe a Jesús, que ha pagado el precio que tú tenías que pagar. Por eso dicen 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.